Bueno, hoy vamos a tener un programa dedicado a lo que es la defensa integral de la nación. Este programa pues me reporta en sintonía del comandante general de la milicia bolivariana, de su estado mayor, del sistema de escuelas antiimperialistas, del grupo de los 70, de las SODIs, de los comandantes de agrupamientos populares de defensa integral, de los comandantes de las bases populares de defensa integral, de los comandantes de las unidades populares de defensa integral. Bueno, toda la organización de la milicia se conecta, que no es otra cosa que la fusión cívico-militar, ¿verdad? Nuestra milicia bolivariana, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como está contemplado en la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, es un componente fundamental para la defensa integral de la nación. Fíjense el concepto, ¿no? Defensa integral de la nación. En este programa, bueno, sirve también de vía para que el comandante de la milicia, el mayor general Javier Marcano Tábata, bueno, se comunique con los milicianos, mande un mensaje. Este es el programa de la milicia, es el programa, bueno, de la defensa integral de la patria, y esa doctrina, que es una doctrina nueva de nuestra Fuerza Armada, ¿verdad? Que es la doctrina de la guerra de todo el pueblo, pero en Venezuela se denomina la defensa integral de la nación, que es la defensa de la nación en todos los ámbitos que habla el artículo 326, que son el cultural, el político, el económico, el social, el geográfico, el ambiental, y el último es el militar, porque si nosotros defendemos, ¿verdad?, nuestra patria, sobre todo en algo que nos atacan mucho, que es nuestra identidad nacional, es decir, en el ámbito cultural, la guerra cultural, seguramente nosotros nunca vamos a evitar pues una confrontación interna. ¿Qué es el tipo de guerra? ¿Cuál es el tipo de guerra que nos tiene preparados, o que dice el imperio estadounidense que es el ideal para aplicar aquí en Venezuela? Bueno, la guerra civil, llevarnos a una guerra civil. Entonces, es bien importante analizar los conceptos, ¿no? Porque, bueno, la defensa integral de la nación, ya como todos sabemos, como está en nuestra Constitución, como está en la ley, bueno, va mucho más allá de la defensa militar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos implementó un tipo de guerra diferente, que es ganar en el terreno de las ideas, en el terreno de las ideas, ¿verdad? Controlar a través de técnicas, de tácticas, de campañas de guerra psicológica, bueno, controlar las mentalidades de los diferentes grupos sociales de la nación que quieren dominar. Pero sería interesante empezar, antes de oír el, la palabra o el mensaje del comandante general de la milicia, definiendo qué es la nación, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos de la defensa integral de la nación, entonces, ¿qué es la nación? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Verdad? A la nación. Entonces, la nación va más allá. Nosotros a veces, o muchas personas confunden el concepto de república con el de nación, ¿no? Y hay un autor, ¿verdad?, un filósofo, historiador francés llamado Ernest Renan, que por allá en 1882 hizo una conferencia, o dio una conferencia en la Sorbona de París, y bueno, ha sido como el concepto, vamos a llamarlo así, donde el mundo académico lo toma con mayor fuerza sobre lo que es la nación. Y en esa conferencia, que la dio el 11 de marzo de 1882, Ernest Renan, francés, dijo lo siguiente, definió a la nación de la siguiente manera, y cito: una nación es un alma, un principio espiritual que sienta sus bases en la posesión en común de un rico legado de recuerdos, que crea un estado de solidaridad constituido por el sentimiento que genera los sacrificios que se han hecho en la búsqueda permanente de un futuro mejor. Este sentimiento generado por la memoria colectiva
se traduce en un hecho tangible: la voluntad general, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común y la disposición de hacer nuevos sacrificios para construir el futuro deseado. Fin de la cita. Ajá. O sea, ¿qué estamos defendiendo nosotros? Una de las cosas que debemos defender es nuestra memoria histórica, ¿verdad? Es decir, lo que nos recordamos, con lo cual evaluamos y proyectamos el futuro. Y la estrategia de eso, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, mire. Allen Dulles, ¿verdad? ¿Quién es ese personaje Allen Dulles? Allen Dulles fue el primer director civil de la CIA, del Servicio de Inteligencia, uno de sus fundadores. Fue 6 años el director de la CIA, pero fue director de la CIA cuando su hermano era el secretario del Departamento de Estado, o sea, alguien con un gran poder en los Estados Unidos. Y es la persona que da los argumentos fundamentales de lo que hoy llamamos la guerra cognitiva, ¿verdad? Que es la manipulación de las masas, ¿verdad? Para colocarla al servicio de los intereses, en este caso, de los Estados Unidos. Ahora fíjense el concepto de nación que acabamos de referirnos, ¿verdad? Con esta que es la estrategia. En este párrafo resume la estrategia de los Estados Unidos de la guerra moderna de dominación de los pueblos. Eso lo escribe Allen Dulles en un documento que él escribió que se llama El arte de la inteligencia. Y dice Allen Dulles lo siguiente, y cito: el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Fin de la cita. Bueno, eso quiere decir que es una estrategia atacar nuestra identidad nacional. Es una estrategia ir contra nuestro recuerdo, contra nuestra bella historia, para entonces así usurpar la proyección que hacemos constantemente del futuro. Haciendo esta introducción, vamos a escuchar entonces el mensaje del comandante general de la milicia, ¿verdad?, Javier Marcano Tábata, que tiene que ver con todo esto, que llama Vladimir Padrino López, dice la lucha no armada. O sea, hay elementos de la lucha no armada que son fundamentales y hay elementos de la lucha armada. Y ahí en este mensaje el comandante general de la milicia nos habla de las funciones y de lo que está haciendo la milicia en esa lucha no armada para evitar que usurpen nuestro imaginario colectivo. Escuchémoslo. Muchas gracias, mi coronel, por la oportunidad y permitirme saludar a todos los radioescuchas de la Radio Nacional de Venezuela y su programa Hablando de Poder, aquí en este espacio de Pueblo en Armas, Milicia Bolivariana. Quiero saludar muy especialmente a todas las milicianas y milicianos que lo hemos visto sumamente activados en las bricomiles y en la misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez Frías. De verdad que es impresionante la dinámica que le imprimen los milicianos en las bricomiles, porque he podido ver, y es válido, que un miliciano, aún con la herramienta más básica, una escoba, un machete, un rastrillo, va a su escuela, la que queda cerquita de su casa, y él se convierte en un articulador, en un integrador de esa comunidad alrededor de la escuela, porque los alumnos, los directores, el personal obrero, los familiares, aquellos públicos y privados que estén cercanos, saben la importancia que tiene la educación para un país y especialmente para nuestro pueblo venezolano, que es un pueblo culto y que por montones hemos acudido a arreglar la escuela y también a dar clases. Por eso hago llamado que donde no haya un profesor, hay seguramente un jubilado, una maestra, un maestro, alguien digno, como somos todos los venezolanos, que pueda aportar su conocimiento y su experiencia para transmitirle la educación y contribuir a la formación
de los más jóvenes, de las generaciones que nos relevarán en lo futuro, que seguirán impulsando nuestro ideal bolivariano. También debo ser coherente con esto en el sentido de que ese miliciano tiene una estructura tanto del sistema defensivo comunal en su UPEDI, BPEDI, el Agrupamiento Popular de Defensa Integral, su comandante del área de defensa integral. Este comandante del área de defensa integral inmediatamente entra en contacto con la zona operativa de defensa integral del sistema defensivo territorial, quienes están autorizados y tienen salas situacionales donde interactúan directamente con los ministerios encargados de los servicios y quienes van a estar dando respuesta. Y en esa gestión maravillosa del miliciano en su comunidad junto a su Fuerza Armada, ahí yace pues esa unión cívico-militar antiimperialista, bolivariana, profundamente chavista, que crea las condiciones, el impulso necesario en la idea y en el trabajo para seguir haciendo más robusta la salud de la patria, más robusta la condición de ser auténticamente libre e independiente. Quiero felicitarlos también por la participación que han tenido junto a las organizaciones sociales que están actuando para consolidar las brigadas territoriales de acción. Allí junto a los consejos comunales, junto a las organizaciones populares que hacen vida en ese territorio, la Misión Mujer, la Misión Jóvenes de la Patria, Somos Venezuela. Estamos trabajando de la mano para crear todas las brigadas territoriales de acción. Donde no existan, tienen que crearlas. Tenemos que crearlas junto a esa dirección que le imprime el Estado Mayor de la Misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez. Eso nos va a permitir seguir organizando a nuestro pueblo, organizándolo y coordinar esfuerzos para cumplir la política pública que emana del gobierno nacional. Y esos vínculos permanentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana con el pueblo contribuye a la defensa integral de la nación. Todo esto es coherente con el cuerpo de leyes que argumenta y fundamenta la milicia bolivariana, como es el artículo 78 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De tal manera que la milicia sigue siendo ese eje transversal en la vida pública, privada, y que permite pues la defensa integral de la nación y mucho más allá, la seguridad de la nación, que nos permite estar defendiendo la patria en el ámbito militar, económico, social, cultural, geográfico, ambiental, político y militar. Así que un abrazo a todas las milicianas y milicianos que me escuchan y vamos con mucha energía, con mucha fuerza. Animémonos, que nos esperan grandes victorias. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Bueno, ahí están pues las reflexiones excelentes pues del comandante general de la milicia, el mayor general Javier Marcano Tábata, excelente comandante de la milicia, identificado siempre con su pueblo. Y él hablaba ahí del conjunto de leyes, ¿no?, que sustentan todo esto. Lo primero que hay que decir que todo lo que es la milicia está sustentado, la madre de todo eso, vamos a llamar la génesis, es el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y el Estado, y que ese principio de corresponsabilidad se ejerce en 7 ámbitos, y ahí es donde está la clave, ¿verdad? El cultural, el político, el económico, el social, el geográfico, el ambiental y el militar, donde el cultural es fundamental, ¿verdad? Porque ese ámbito cultural, a través de la guerra cognitiva, sigue siendo atacado, permanentemente ha sido atacado, no ahorita, durante todo el siglo pasado y con mucha fuerza, bueno, a través de los campos petroleros, todo lo que fue pues la influencia de las transnacionales petroleras, que de esos centros petroleros irradió una cultura de dominación que Rodolfo Quintero lo describe en un ensayo muy importante que debe ser de obligatorio estudio para nuestros milicianos y nuestras milicianas, que se llama La cultura del petróleo. Les voy a leer un párrafo de cómo describe, ¿verdad?, que Rodolfo Quintero, sociólogo, etnólogo, antropólogo, que nació en un campo petrolero, ¿verdad?, que sus padres trabajaban en una empresa petrolera.
en el Zulia, ¿verdad? Y que bueno, él analizó todo lo que pasaba ahí, o sea, era, además de su conocimiento académico, toda una experiencia de vida dentro de un campo petrolero. Dice, a la cultura del petróleo, ¿cómo la define? Cito, un estilo de vida definido por rasgos particulares, nacido en un contexto bien definido. La explotación de las riquezas petrolíferas nacionales por empresas monopolistas extranjeras. Los más transculturados llegan a sentirse extranjeros en su país. Tienden a imitar lo extraño y subestimar lo nacional. La cultura del petróleo es una cultura de conquista para adecuar una sociedad a la necesidad de mantenerla en las condiciones de fuente productora de materias primas. Forma hombres creoles y hombres shell, hombres de las compañías y para las compañías, personas antinacionales. Fin de la cita. Hay que recordar, ¿verdad?, los jóvenes que escuchan, que era la Creole. Bueno, la Creole era la corporación que aglutinaba todas las empresas de capital estadounidense. Y la Shell era la corporación que aglutinaba a todas las empresas de capital inglés, ¿no? ¿Cómo será que aquí hay un fenómeno, así como las redes son un fenómeno, que ya vamos a hablar de eso ahorita, son un fenómeno actualmente? En esa época, donde entran con gran fuerza las transnacionales, sobre todo las estadounidenses, ¿verdad?, que entran a partir del año 21, hacia acá, del siglo pasado, estamos hablando 1921, entran con fuerza, porque primero entraron las inglesas. ¿Por qué? Porque en el territorio inglés no había petróleo, y ellos fueron en la búsqueda del petróleo. ¿A dónde? En Irán y en Venezuela. Ajá. Pero después, mientras tanto, ¿verdad?, los Estados Unidos pactaron con Gómez, cuando le da el golpe a López Contreras, que cuando ellos requirieran sus concesiones eran para ellos, ¿verdad? Entonces ese proceso empezó a partir de los años 20 del siglo pasado. Y entonces por ahí en el año 50 se da un fenómeno muy importante, que es la televisión. Entra la televisión, que era el TikTok de la época, pues era el fenómeno comunicacional de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y el primer programa de información que transmitió la televisión se llamaba El Observador Creole. Era pura información dirigida a construir el imaginario colectivo, es decir, el sueño americano, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto, ¿verdad?, que ya lo hablé sobre la definición del concepto de nación, el objetivo de la guerra moderna, de la guerra cognitiva, que lo transmite Allen Dulles en 1963. O sea, eso está escrito en 1963. Han pasado 61 años, ¿verdad?, a la edad que tengo yo. Han pasado 61 años aplicando eso. Es la misma teoría. Lo que ha progresado son las tecnologías, los medios como lo aplican. Entonces ahorita lo trabajan con algo que llaman la neurociencia. Esas cosas las trabajan con lo que llaman la neurociencia. Y hay un neurocientífico, ¿verdad?, de lo más que goza del mayor prestigio del mundo, que se llama Antonio Damasio, portugués. Y escribió un libro que se llama El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas. Porque todo eso que estamos hablando, ¿verdad?, historia, recuerdo, proyectar mi futuro, cómo vivo yo, mi modo, eso se llama cultura. Cultura no es solamente bailar y cantar, que es parte muy importante, la parte artística de la cultura. Vamos a ver cómo define el diccionario, ya lo vamos a buscar por aquí, ¿verdad?, de la Real Academia Española, cómo define cultura. Dice, cultura, conjunto de modos de vida, de costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Fin de la cita. Eso es
la cultura. O sea que nosotros estamos en una guerra cultural permanente. Hugo Chávez, ¿verdad? Fíjense lo que dice Hugo Chávez después de 12 años de gobierno y faltando 8 meses para su desaparición física de aquí, de este paisaje terrenal. ¿Lo dice a dónde lo dice? Lo dice Hugo Chávez en el discurso de clausura del 18º Foro de Sao Paulo en Caracas el 6 de julio del 2012. Dice Hugo Chávez lo siguiente, una reflexión. Saquen la cuenta ustedes, ¿verdad? Chávez llegó en 1999 al 2012, habían pasado 13 años, ¿verdad? Ajá, al gobierno. Y si estábamos en el julio del 2012, ¿verdad? Y nos dejó físicamente en marzo del 2013, son 8 meses, o sea, 13 años de experiencia de gobierno, faltando 8 meses para su partida física de este paisaje. Dice Chávez lo siguiente, y cito: la cultural, esa es la más grande de las batallas, la ideológica cultural. Ni siquiera es la económica, es la cultural. El capitalismo durante siglos ha inoculado a nuestra sociedad de antivalores. Era el imperialismo el que mandaba aquí. Venezuela era una colonia. Hoy somos libres. Hemos recuperado la libertad. Y yo siempre digo que eso es lo más grande que tenemos. Ayer nos lo recordaba el general de división, comandante del desfile, porque cómo ha madurado nuestra Fuerza Armada. Fin de la cita. ¿Saben ustedes quién era ese general de división comandante del desfile? En ese entonces, en el 2012, era Vladimir Padrino López, hoy general en jefe, ¿verdad? Ministro de la Defensa. Pero él está hablando aquí de la guerra cultural, de la guerra ideológica. No hay que tenerle miedo a la ideología. Lo decía también, por ahí hay un audio, vamos a traerlo para el próximo, para repetirlo, el audio donde habla el general en jefe sobre, es más, en el artículo 75, una de la misión de la milicia es el adoctrinamiento del pueblo en esto contra la guerra cognitiva. Ho Chi Minh, ¿verdad? El líder vietnamita, del cual nos nutre también nuestra nueva doctrina militar, dice lo siguiente. ¿A dónde dijo Ho Chi Minh eso? Bueno, Ho Chi Minh habla esto en un discurso que dio en 1946, que está en las obras completas del pensamiento de Ho Chi Minh, ¿verdad? Editorial Política Nacional de Hanoi, ¿verdad? En 1996, en el tomo 7, página 319. Ajá. Dice Ho Chi Minh ahí, pero se está haciendo referencia a un discurso de 1946. Dice Ho Chi Minh, cito: el trabajo de dirección en lo ideológico es lo más importante. Solo conociendo bien la situación nueva y las tareas nuevas es que se logra la unidad en lo ideológico. Y solamente con la unidad ideológica es que se consigue la unidad de acción. Si hay unidad ideológica, unidad de acción, las tareas, por muy duras que sean, y los trabajos, por muy difíciles y complejos que sean, todos se cumplirán con éxito. Fin de la cita. Bueno, seguimos analizando lo que es el concepto de defensa integral de la nación. Es fundamental, ¿no? Un concepto que no solamente es para los militares ni para los milicianos, sino para toda la nación, ¿no? Al hablar de defensa integral de la nación, vamos a repasar a los conceptos que son fundamentales. ¿Verdad? ¿Qué es la nación? Porque si vamos a defender la nación, entonces ¿qué es la nación? Es mucho más profunda. El concepto de nación es un concepto espiritual, imagínate tú. Es el espíritu, es el alma nacional, imagínense eso. Ahora, ¿cómo se cultiva eso, el alma nacional? A través de la memoria colectiva, de los recuerdos, de recordar cómo, por ejemplo, la resistencia indígena, desde el mismo momento de que pisó tierra el invasor español, ¿verdad? Y como, por ejemplo, a nosotros era común, cuando nosotros estábamos en la escuela, hablar de que los indios eran flojos o son flojos. ¿Por qué? Porque no trabajaban y que
tuvo que traer africanos, ¿verdad? Para que entonces hicieran las tareas. Eso es mentira, es mentira. Lo que pasaba era que nuestros indígenas eran tan orgullosos que preferían morir antes de ser esclavos de un invasor. Esa es la verdad verdadera. Igual que fíjense, generalmente cuando se habla de la esclavitud aquí en Venezuela, nosotros pensamos, que no tenga conocimiento exacto, porque bueno, en las escuelas no se nos enseña eso, piensan en los africanos que vinieron que eran los esclavos. No, no. El primer centro de venta de esclavos en 1498 y empezando el siglo XVI, 1500, fue la isla de Cubagua, ahí en Margarita, al frente, que donde empezó la explotación. Ahí fue la primera invasión, ¿verdad? Por las perlas, la primera ambición. La ambición desmedida era la perla, las perlas que valían igual en aquella época que el oro. Y ahí explotaron a nuestros indígenas y eso se convirtió en el centro donde traían a los indios Caribe y los comercializaban. Primero los españoles acabaron con casi toda la población indígena, la exterminaron antes de que trajeran a los africanos. Eso es muy importante decirlo. Bueno, esa es la herencia. Incluso hay teorías, ¿verdad? Lo que llaman el inconsciente colectivo de Carl Jung, que dice que esas luchas históricas por años, ¿verdad?, que vienen de nuestros indígenas, y después llegó y apareció Simón Bolívar y los libertadores, a eso, de alguna manera, hubo experimentos de regresiones. Estamos hablando de Carl Jung, uno de los psiquiatras, ¿no?, doctores, psicólogos más importantes en toda la historia de la psicología y la psiquiatría, que hacía regresiones, que hay personas que hablan lenguaje en esas regresiones que nunca lo han visto ni nunca lo han escuchado, porque bueno, hay como una transmisión genética que está en el subconsciente colectivo y que en algunos episodios, con algún activador, bueno, pasan allá al consciente y hacen esas luchas como hace nuestro pueblo heroico, ¿verdad?, de resistencia ante esta guerra imperial. Entonces, el imperio trabaja para desaparecer esa memoria colectiva, ¿verdad?, esa herencia libertaria que tiene nuestro pueblo, ¿verdad?, esa herencia de ese ejército que traspasó la frontera no para someter pueblos, sino para libertarlos, comandado nada más y nada menos por Simón Bolívar. Entonces hablábamos y decíamos que el concepto de la nación, que hay uno de los que más se utilizan, uno de los que además es hermosísimo, es de Ernest Renan, francés, que escribió de una conferencia por allá en 1882 sobre la nación, y él decía que una nación es un alma, un principio espiritual que sienta sus bases en la posesión en común de un rico legado de recuerdos que crea un estado de solidaridad constituido por el sentimiento que genera los sacrificios que se han hecho en la búsqueda permanente de un futuro mejor. Fin de la cita. Es decir, pero todo se fundamenta en un cúmulo de recuerdos, porque los seres humanos, cuando interpretamos algo que estamos viendo en la realidad, nosotros los comparamos con principios, valores, conocimientos, experiencias que tenemos grabadas en nuestro cerebro. Y ya es ahorita, ¿verdad?, que hay nuevos avances, escáneres cerebrales. Los neurocientíficos los estudian, ¿verdad? Vamos a ver entonces, por ejemplo, les estaba hablando de un neurocientífico muy importante, ¿verdad?, que se llama Antonio Damasio, portugués, que escribió un libro que fue publicado en el 2018 que se llama El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas. Y aquí vamos a ver, usted mismo va a analizar la importancia que tiene entonces lo que es toda esta guerra cognitiva y lo comunicacional, que es fundamental. Que siempre decía Chávez, ayer lo repetía el presidente Nicolás Maduro haciendo referencia a Chávez en una reunión que tuvo con los gobernadores, ¿verdad?, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, y los ministros,
Bueno, el alto mando empleado, el alto mando político empleado, decía que cuál era, a dónde fallamos. Hemos avanzado mucho, pero a dónde fallamos en lo comunicacional. ¿Por qué? Porque lo comunicacional es altamente científico hoy en día. Y lo que nos falta bastante o avanzar es en el manejo científico de la comunicación. O sea, que hay comunicadores excepcionales, pero debemos saber que hay una cantidad de técnicas científicas de la neurociencia, la comunicación a través de manejar los procedimientos y cómo se fijan, ¿verdad? A través de las emociones se fijan los recuerdos que nos permiten interpretar y proyectar el futuro. Entonces, fíjense, vamos a leer acá ya, ¿verdad? Publicaciones del 2018 de ese libro. Vamos a ver, fíjense lo que nos dice aquí Antonio Damasio, y lo cito. El nuevo mundo de la comunicación es una bendición para aquellos ciudadanos preparados para pensar de manera crítica y con conocimiento de causa acerca de la historia. Pero, ¿qué ocurre con esos ciudadanos que han sido seducidos por ese mundo de la vida como entretenimiento y consumo? Han sido educados en buena parte por un mundo en el que la provocación emocional negativa es la regla en lugar de la excepción, y en el que las mejores soluciones para un problema tienen que ver ante todo con los intereses egoístas a corto plazo. Fin de la cita. ¿Qué es lo que nos encierran las redes? Las redes nos meten en la inmediatez, nos meten en un mundo de entretenimiento y consumo y no nos permiten analizar el pasado, ¿verdad? Un análisis, si usted va a hacer un análisis de la situación y no analiza lo que Brodel, ¿verdad?, llamaba el tiempo estructural, o sea, todo ese tiempo del siglo pasado, de la cultura del petróleo, ¿verdad?, donde nos dominaron a través de ir contra nuestra identidad nacional. Entonces usted seguramente no va a hacer un buen análisis o no va a interpretar correctamente el momento que está pasando. Y todo tiene que ver con esas imágenes. O sea, la comunicación. A nosotros nos están dominando a través de la comunicación, ¿verdad? A través de la neurociencia aplicada a la comunicación y a estos instrumentos de las redes sociales, que cualquier muchacho que lo tenga en la mano, el teléfono, puede decir, bueno, esto es bien chévere, pero todos los que hicieron esas aplicaciones, ¿verdad?, tienen un propósito de dominación. O sea, detrás de las redes sociales, ¿verdad?, Instagram, Facebook, están personas que quieren dominar el mundo, ¿verdad?, de las grandes corporaciones, que por cierto son los que están invirtiendo en los grandes avances. Por ejemplo, ya no son los gobiernos los que están invirtiendo dinero, recursos, en investigar profundamente la genética, ¿verdad?, la ingeniería genética, la bioingeniería. Entonces ya hay autores científicos que hablan que por primera vez en la historia, ¿verdad?, las diferencias sociales generalmente se han basado en la parte económica, ¿verdad?, los explotados y los explotadores, sino que llevamos a un mundo donde habrán diferencias biológicas, porque ya se han logrado conectar una computadora con el cerebro. Una vez que se descubrió todo lo que es el genoma humano, ¿verdad?, el código genético, hemos dado cuenta que no es más que un algoritmo. Prácticamente el código genético es una serie de instrucciones, ¿verdad? Es como la tarjeta madre, ¿verdad?, donde está codificado todas las instrucciones a los organismos, qué es lo que va a hacer. Cuando una instrucción de esa está mala porque tiene un virus o algo de eso, bueno, empieza a funcionar mal el organismo. Entonces ya hay compatibilidad. Entonces incluso nos acercamos a aquello que llaman la teoría del todo, que todo es un algoritmo, ¿verdad? Casi todo el funcionamiento de todas las cosas es un paso a paso, es un cúmulo de instrucciones para lograr un objetivo X. Entonces, una vez eso hecho así, por ejemplo, sentirse feliz es una instrucción que va al cerebro a través de pulsos eléctricos que abren válvulas, ¿verdad?, segregan hormonas, la dopamina. Eso ya
se manipula, ya el código está descifrado a través de cascos cerebrales. Y entonces hacen que gente entre a un simulador de tiro y sienta placer matando. Porque lo hacen, los impulsos, ya tienen el código. ¿Saben cuáles son los impulsos eléctricos que debe tener el cerebro para que ordene a la segregación de dopamina? Bueno, a esos niveles está la neurociencia. Entonces hay una cantidad de técnicas para hacer que la gente se recuerde de cosas y se olviden de otras, ¿verdad? Es decir, que se recuerden de lo que le interesa a los que manipulan estas redes sociales, ¿verdad? Que es el imperio, que es la élite, vamos a llamar así, la élite de poder globalizada, que va más allá que incluso de gobierno, ¿no? Sino que está sustentada en el poder económico, ¿verdad? Fíjense otros elementos ahí, porque tenemos varios audios. Que quería hacer esta pequeña introducción antes de entrar lo que quieren hacer con nosotros, al final, ¿no? Fíjense esto que dice estos dos párrafos que nos habla Antonio Damasio, en su libro El extraño orden de las cosas. La vida, porque todo está conectado. La vida, los sentimientos y la creación de la cultura. Por ejemplo, las imágenes que más se graban en el cerebro para recordar son aquellas que generaron el mayor flujo de emoción en el momento que las transmitimos. Y fíjense, vamos a analizar acá. Aquí lo dice, pues en estos dos párrafos, lo dice Damasio. Y cito: la mejor parte de nuestras imágenes mentales, ya voy a hacer aquí, imágenes mentales, todo lo que vemos, una palabra es una imagen mental, ¿verdad? Ver esto que es, yo digo, este micrófono es negro, aquí estamos en el aire porque la luz es roja y está prendida. Todo eso son imágenes que vamos viendo, ¿no? Y tenemos una referencia. Todo lo que nosotros vemos hoy en día está codificado en nuestro cerebro en lenguaje. Todo está en lenguaje. Yo digo, esta tapa es azul, me voy a tomar un trago de agua, me lo bebo. Esto está codificado que es agua, esto está una botella, esto está codificado en mi cerebro que es azul. O sea, hay una codificación previa. Somos programables y estamos programados. Entonces dice, para no entrar en más detalle aquí, porque tenemos ahí unos audios que Mireya está inquieta en ponerlo, pero no he dejado que suenen los audios. Hay dos párrafos acá. Fíjense escuchen, bien interesante. La mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, de su registro interno, la memoria. La fidelidad de este registro depende, en primer lugar, de la atención que prestemos a las imágenes, lo que a su vez depende de la cantidad de emoción y de sentimientos que se generaron. Es decir, el nivel de atención de una persona depende de la cantidad de sentimientos, de cómo están mis órganos internos, porque fíjate, Damasio hace una diferencia entre el sentimiento y la emoción. El sentimiento está relacionado con el funcionamiento de nuestros órganos vitales, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tú la contradices y se ponen bravas, entonces le entra palpitación, le sube la tensión. Eso es sentimiento. Esos sentimientos de alguna manera condicionan al cerebro, ¿verdad? Y entonces, bueno, viene lo que llama la homeostasis o la autorregulación de la persona, porque no se quiere morir. Bueno, entonces, por ejemplo, bloquea el tema y cambia el tema y habla de otra cosa, o no lo ve. Y sigue aquí Damasio, vamos a este último párrafo, no vamos aquí tampoco a profundizar en la neurociencia, pero todo eso, o sea, un comunicador social hoy en día tiene que estudiar neurociencia, o sea, tiene que saber algunos principios de la comunicación, porque esa con la comunicación, bueno, indudablemente, es la forma, ¿verdad?, de la manipulación de la comunicación, son las nuevas estrategias de dominación de los pueblos, ¿no? Sencillo como eso, a través de las nuevas tecnologías aplicadas. Entonces, fíjense lo que dice Damasio acá, y lo cito: a veces, escuche bien esto, a veces el recuerdo que se tiene del material antiguo es tan intenso que incluso compite con el nuevo material que se está generando en la actualidad. Fin de la cita. Es decir, que ese recuerdo en ese momento que te llegó a ti a través de las redes sociales, con una carga emotiva, entonces tú ves ahí lo que decía Damasio ahí, cosas negativas, muertes, cuestiones.
es tan fuerte que incluso te bloquea para que tú analices las nuevas imágenes que estás viendo. Y por eso es que a veces usted ve muy en los más disociados, ¿verdad? Que están contra nuestro proyecto político. Bueno, usted le está explicando algo y lo está viendo y él lo niega porque fue tan fuerte la carga emocional que sembraron que incluso te niegan la realidad. Bueno, ahora todo esto con Venezuela, y ahí vamos a ver cuántos audios abarcamos, vamos a verlo. Todo esto que lo han aplicado aquí, y no desde ahorita, como ya les dije, ¿no? Estamos hablando de que Allen Dulles dio como esos principios, los dio en 1963, tienen 61 años, pero hoy en día las tecnologías han avanzado muchísimo y entonces ahorita son mucho más eficientes, mucho más efectivas, se pueden hacer más rápido en un mundo que está sumamente interconectado. Pero todo esto lo aplican, ¿verdad? El imperio estadounidense, primero para captar una masa importante, en este caso en Venezuela, que sirva como agente de guerra para crear la violencia acá. Y por eso es que sería inexplicable, vemos entonces que ha sido efectivo, como por ejemplo supuestamente llega una nueva clase política a tener la mayoría en la Asamblea Nacional, y entonces van contra el concepto de nación, van a pedir bloqueos, sanciones que invadan al país, y se prestan para ser agentes del imperio para provocar una guerra civil, y se prestan, porque ya están trabajados psicológicamente, ¿verdad? A través de la neurociencia, y tienen muchas imágenes negativas fijadas en el cerebro. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, qué es lo que piensan, ¿verdad? Esos señores que están ahí, que la señora está Machado, no es otra cosa, yo aquí lo hemos dicho y lo repetimos. Su plan no es electoral, esa es la principal herramienta ahorita, es la principal persona que el imperio vio, ¿verdad? Que está suficientemente trabajada por la neurociencia para liderar acciones violentas en nuestro país, que ya lo hemos visto, o sea, que es una continuidad de ese poco de acciones violentas, que lo que quieren crear es una guerra civil. ¿Y cómo nosotros la evitamos? Bueno, a través de la conciencia, ¿verdad? La milicia en la calle, el pueblo en la calle, ¿verdad? Adoctrinando, impidiendo que la guerra cognitiva cause el efecto que quiere desear, que es que, bueno, nos odiemos unos con otros y nos matemos entre nosotros mismos. Escuchemos entonces el primer audio de Samuel Moncada, que habla sobre cómo el exterminio, si esa gente llega al poder, ¿verdad? A los hijos de Bolívar, herederos, aquellos que nos sentimos orgullosos, porque dice, por ejemplo, el chavista es sectario. No, el chavista no es sectario, el chavista lo que pasa es que se siente orgulloso de ser heredero de las glorias de Bolívar y de Chávez, que recogió las banderas mancilladas de Bolívar y las puso en el presente. Lo convirtió en acción popular. Escuchemos a Samuel Moncada. Un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goudreau contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adeláteres, sus secuaces. Fíjate, yo aquí lo he dicho en este programa y yo lo repito. Votar el 28 de julio por Nicolás Maduro se constituye en una acción de defensa integral de la nación, porque lo contrario sería esto, lo que dice Samuel Moncada. Si llegara la derecha esta al poder, bueno, crearían una guerra civil, porque bueno, irían contra nuestros dirigentes del pueblo, y nuestro pueblo no se va a dejar matar.
¿verdad? Y entonces, bueno, es lo que se prendería una guerra civil. Vamos a escuchar al presidente Maduro hablar de la violencia. Todo esto es dirigido por los gringos, pero aquí hay unos agentes que ya lograron penetrar, bueno, a través de toda esta guerra y toda esta manipulación de guerra psicológica. Escuchemos al presidente Maduro hablando de la violencia de los gringos. Tan convictos y confesos los autores intelectuales, planificadores, financiadores y actores directos de 5 conspiraciones del año 2023 y 4 conspiraciones del año 2024. Y eso se corresponde con un plan para llenar de violencia a Venezuela. El plan principal que han urdido los gringos no es firmar acuerdos con nosotros y respetar acuerdos, que nadie se engañe. Yo no me engaño. Yo he dirigido personalmente las negociaciones con los gringos y yo no me engaño. El plan principal de ellos es traer a Venezuela el fascismo, es la violencia, la guarimba, el intento de golpe de Estado. Desestabilizar a Venezuela para que Venezuela no siga su camino de recuperación económica, estabilidad económica, crecimiento, recuperación social paulatina, progresiva, su camino de paz. Es un pulso, Ramonet, un pulso. Entre ellos, su perversidad, sus planes sucios, y nosotros, y nosotras mujeres. ¿Quién va a poder más? Nosotros. Aquí va a triunfar la paz, la estabilidad, la vida, y vamos a un proceso electoral ejemplar, que lo sepan. Bueno, el antídoto, pueblo consciente y organizado. Fíjense, ahí dice pues clarito, ¿cuál es el plan? Nosotros tenemos que saber cuál es el plan. El plan de ellos es la violencia y el fascismo. El fascismo es la negación del otro, incluso la exterminación. Exterminarlo físicamente. Escuchamos aquí a William Castillo, que hace un buen análisis y una buena reflexión sobre lo que es el fascismo. Escuchemos. Yo creo que la principal característica del fascista, y eso está documentado en la historia, los múltiples análisis que se han hecho del fenómeno del fascismo, si lo consideramos como un fenómeno sociocultural, político y una cultura que se deriva de ahí, es la negación del otro. Fíjate, ¿por qué la palabra negación es tan importante? Porque el otro es el diferente a ti. Cuando tú te asumes como raza, o como casta, o como clase política, o como alguien superior a los demás, lo niegas, la única salida es la desaparición, ¿ves? Es llegar hasta el final, es aniquilarlo, es destruirlo. Tú no vas a negociar un proceso político donde puedes ganar o perder, donde podemos debatir y tener diferencias, pero también podemos coincidir. Tú buscas la aniquilación. Lo que buscó el fascismo en su génesis fue imponer la idea de que había razas superiores que estaban predestinadas a dominar a los otros. El odio de Hitler hacia los países eslavos, y por eso la invasión a Rusia, ¿verdad? El odio a los gitanos y el odio, por supuesto, a los comunistas, que eran la gran amenaza porque el comunismo era la ideología de los pobres, de los trabajadores. Los blancos, los elitistas, los ojos azules, se sentían amenazados por las razas, por la migración, por la mezcla de los trabajadores, y generan esta ideología que termina, bueno, en la conflagración de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo comunicacional es revivir eso, se está haciendo en Argentina, lo intentó Bolsonaro en Brasil, lo intentó Trump, y ahora parece que lo puede continuar parte 2, ¿verdad?, en Estados Unidos. Es decir, es naturalizar y que normalicemos el odio y la idea de destruir al otro como una opción política válida. Bueno, hay que decirle no al fascismo, no a la guerra, no al odio, ¿verdad? No al exterminio. Y bueno, ¿y cómo decirle no de una manera sencilla y que impida que nosotros tengamos que defendernos con las armas, yendo a votar este próximo 28 de julio por Nicolás Maduro para defender así nuestra nación? Seguimos con este análisis el próximo martes.